Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La legislatura número 63, que inicia a partir de septiembre próximo, no será fácil para la oposición. Ante la mayoría conformada por el PRI, el Verde y Nueva Alianza, PAN y PRD anunciaron lo que llaman un bloque anti-PRI gobierno que dicen tener coincidencias legislativas. Señalaron que estarían dispuestos a impulsar las leyes secundarias en materia de anticorrupción y de transparencia y modificaciones a la reforma fiscal, así como la aprobación de una ley de hidrocarburos que sancione el robo de combustible en cualquier situación. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Una legislatura que será, creo que histórica por una razón. Es la primera vez que un presidente de la República, en un modelo, por supuesto, democrático, o sea, desde el 97, por decirlo así, que tiene mayoría en la segunda parte de su sexenio. Normalmente, pues, el 97 la perdió Zedillo, 2003 la perdió Fox y el propio Calderón también. Bueno, nunca la tuvo. Fox y Calderón nunca tuvieron mayoría en ningún momento. Nunca tuvieron en ningún momento. Sí, en este caso sí. Peña Nieto arrancó el sexenio con mayoría, si consideramos la alianza PRI-Verde, por 2 diputados, pero era mayoría. Ahora tienen un poquito más, sobre todo si incluimos a Nueva Alianza, pues ya son prácticamente 10 diputados de margen. No es tan relevante, creo yo, esto, salvo para el tema del presupuesto, es donde es muy importante tener esta mayoría. En todo lo demás hay que negociar, porque si no, no funcionan las cosas. Y está el Senado. Está el Senado, donde en el Senado no tienen esta mayoría y ahí se puede compensar, pero presupuesto no va para allá, por eso es tan importante para el presupuesto. Creo que no entiendo bien por qué PRD y PAN quieren hacer esta alianza, porque no me queda claro en qué se parecen estos dos partidos, se supondría que son distintos y que quieren cosas diferentes. Por ejemplo, han dicho esto de que quieren ir juntos en reforma fiscal y he estado escuchando por ahí que le quieren subir el impuesto a las bebidas carbonatadas o endulzadas a 20%. Esa no es una buena idea, no era buena idea al principio y no va a ser buena idea si se incrementa, pero son de estas cosas, se les ocurren porque pues la gente luego les aplaude, cuando menos un sector de la población, y ellos creen que hicieron una idea maravillosa con eso. Convendría que trataran de ir pensando bien qué tipo de país quieren tener para 2018 y cómo quieren ubicarse en ese país para poder ganar la elección, que eso sería lo relevante. Entonces, donde yo creo que sí hay que trabajar muchísimo es en materia jurídica, todo lo que tiene que ver con anticorrupción, transparencia, la fiscalía que se quedó pendiente. Todas estas cosas son muy importantes y ahí no pueden ser antigobierno. Ahí tenemos que encontrar una solución donde funcionen todos. A mí me quedan 2 temas que yo creo que van a ser del 2019 en adelante, que son 2 grandes reformas estructurales que simplemente en estos 3 años ya no se van a ver. Una tiene que ver con el campo en México se sigue deteriorando y aunque esté en la agenda de cualquiera de los partidos, no importa, el solo hecho de ponerla sobre la mesa, faltando lo que falta para el 2018, simplemente no se van a poner de acuerdo y no creo que ni siquiera esté en el radar del PRI Verde. Y la otra es la de desarrollo urbano. Seguimos teniendo una falta de claridad absoluta de qué tipo de ciudades necesitamos para el 2050. Todas son un verdadero desastre con honrosísimas excepciones, tal vez el caso de Aguascalientes, que tiene un sistema de planeación, el resto de las ciudades en México es un desastre y tampoco está en la agenda de esta próxima legislatura. Coincido con Macario, lo más importante ahorita y que está en la mente de todos es cómo vamos a decantar la ley anticorrupción, cómo vamos a amarrar las manos de los gobiernos, de las entidades públicas, de los gobernadores estatales, de las presidencias municipales, para el beneficio del país es fundamental. Pero yo creo que hay una cosa también fundamental y sí tiene que ver con la parte presupuestal, más allá de los presupuestos, que es el base cero. El presupuesto base cero sí puede ser algo que tenga un impacto mayor sobre este país para hacer eficiente el gasto público. Es una oportunidad que está puesta sobre la mesa y yo no la desaprovecharía si fuera oposición. Si efectivamente estuviera sentado en la silla del PAN y del PRD, yo sí le tomaría la palabra al gobierno federal para decir, ok, ¿quieres presupuesto base cero? Ahora sí, vámonos a las entrañas, vamos a ver efectivamente qué programas públicos se duplican, triplican, cuadruplican, pero vámonos a todo, no nada más el gobierno federal, vamos a ver qué tanto se multiplican con estados y con municipios. Ahora, lo raro es con este tema de presupuesto base cero es que el PRD, por supuesto, decía que no estaban de acuerdo, que habría que checar qué es lo que se tiene que recortar y qué no, pero el PAN también se montó en este tema, porque, por supuesto,
cuando se trata de recortar, el gran temor es que el PRI con mayoría y el gobierno pues terminen también metiendo la tijera hacia algunas áreas que tanto panistas y periodistas se sienten excluidos. Es algo así como pues estar fuera del Pacto por México es estar fuera del presupuesto. Ya no somos una parte integral. Creo que es el gran dilema de la oposición. Por un lado, quiere estar en la estructura de poder para influir, para que no le vayan a golpear, para que no le vayan a quitar recursos y pueda moverse, pero por otro tienen que presentarse como partidos de oposición para ganar y decir el gobierno no ha hecho nada y en función de que no ha hecho nada, nosotros somos la alternativa. Uno por un lado, el PAN derecha, el otro izquierda, como quieran llamarle, y la presencia de Morena, etcétera. Pero aquí el problema fundamental que tienen las oposiciones es cómo convences al electorado, uno, que tú tienes la capacidad, que tú tienes fuerza para influir y al mismo tiempo no estás negociando, no vas a ir con el gobierno. Tu problema es que si no vas con el gobierno, pues simple y sencillamente no vas a recibir tampoco nada. Tienes que seguir en esta lógica muy complicada de una política de cero oposición y al mismo tiempo influir en las decisiones de gobierno. Yo creo que el camino no es tan complicado. Lo que hay que hacer para poder hacer esas dos cosas al mismo tiempo es adelantarse al gobierno y proponer un tema en el que el gobierno esté obligado a entrar, pero que tú planteaste primero y que tú dices, esta es la neta. Ejemplo, lo comentábamos la semana pasada, el tema de la reforma educativa y demás, y cómo Ernesto incluso decía, si no me equivoco, que había que trabajar ya en los contenidos. Sí. Esa sería una maravilla ahorita, si por ejemplo salta el PAN o salta el PRD o los dos juntitos y dicen, nosotros tenemos una propuesta de reforma en materia del proceso de enseñanza-aprendizaje que debe ser de esta manera, o pensamos que hay que cambiar los programas de estudio para desaparecer ciertos temas de ciencias sociales y sustituirlos por el idioma inglés o lo que sea, pero algo en lo cual tú te pongas adelante del gobierno. Si tú vas a discutir lo que el gobierno ya hizo o vas a tratar de detallar cuestiones del Pacto por México, pues vas a seguir siendo Pacto por México en la mente de los votantes y no ganaste nada. Eso es su reforma fiscal, eso no sirve para nada ahorita. Ni van a lograrlo, ni ponen un tema que obligue al gobierno a hacer nada, entonces quedan subordinados. Eso no es una buena idea, tienen que salirse de eso. Lo que ahorita comentaba Ernesto también es una buena idea, un planteamiento de cómo administrar adecuadamente el territorio nacional, sí, sea rural o urbano, pues eso te pone adelante de los demás, adelante del gobierno, la sociedad puede sumarse contigo y fuerzas al gobierno a moverse a tu terreno, pero si no, pues van a estar perdidos todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, y además toma en consideración la debacle que traen todos los partidos al mismo tiempo en la ciudadanía. Si no haces algo efectivamente para convencerlos de que como partido puedes proponer cosas, híjole, pues la trayectoria en términos de votos generales para los tres partidos en su conjunto va a seguir exactamente la que hemos visto hasta estas últimas elecciones de 2015, a la baja. Y puede ser tan dramático como para que un candidato independiente pueda ganar la presidencia de la República con 25, 26% de los votos. ¿Les gusta? Porque si ninguno de los tres partidos efectivamente puede en la mente de los electores, no en su mente, la mente de los partidos políticos puede soñar cosas inimaginables, en la mente de los electores algo creíble, algo que verdaderamente les ayude. Estas dos propuestas pueden ser importantes, de la que no se van a escapar es de empezar a discutir en esta legislatura lo que ya no nos alcanza, que es una reforma fiscal adicional del 2018 en adelante. Ya dijo el gobierno federal que de aquí al 2018 no va a haber. Aunque van a elaborar ahí cambios que tienen que ver básicamente ahí con pueden incidir y ahí pueden incidir brutalmente. Ahora, lo cierto es que todos quieren entrarle al tema de ser oposición y ser gobierno, porque muchos de estos dirigentes pues quieren ser de alguna manera posibles candidatos. Hay que recordar, nada más que para llegar al 2018 hay que pasar la aduana del 2016, que son estas elecciones en 12 o 10 estados de la República y en donde estaríamos de alguna manera tratando de otra vez fijar posiciones. Hay que recordar que además en unos cuantos meses vamos a tener el cambio, no meses quizás hasta semanas, el cambio de presidentes de dos partidos.
de Acción Nacional, en esta competencia entre Anaya y Javier Corral, y en el Revolucionario Institucional, en lo que se supone será la salida de César Camacho, que estaría coordinando a los diputados priistas, si es que esto finalmente aterriza, y por otro lado los movimientos dentro del PRI, la figura de Manlio, qué hacen con él, qué hace el PRI, cómo se maneja. Estamos ante una dinámica en donde pues en unos cuantos semanas estaremos viendo también pues las cartas fuertes de los partidos políticos y las cartas que tienen que ver fundamentalmente con lo que planean hacer a futuro y cómo se van encaminando, y en medio de esto, por supuesto, la propia agenda legislativa. Sí, y si este mes que empieza ya el fin de semana, este mes de agosto, lo que vamos a tener es precisamente esta recomposición de los partidos, el planteamiento ya claro de las agendas legislativas, definidos quiénes van a ser los coordinadores parlamentarios y muy probablemente el presidente de la Cámara, que eso también es un asunto importante, y con base en eso, pues ya vamos a tener mucha más claridad de las campañas del próximo año, que deben empezar en octubre a más tardar, los golpes ya duros para ver quiénes van a ser los candidatos a gobernadores. Entonces va a ser un proceso muy politizado todo ese, y yo insistiría, si en ese proceso muy politizado los partidos no son capaces de plantear algo que esté fuera de la discusión que llevamos hasta hoy, pues van a ser dominados por el PRI. Porque el PRI con su alianza tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene al presidente, probablemente puedan tener a alguien como Manlio Fabio Beltrones en una posición relevante, y eso pues les complique a los de oposición realmente la vida muy rápidamente. Ellos tampoco es que tengan así personas muy fuertes ahorita para dirigir sus fracciones parlamentarias, entonces creo que deben ir pensando mucho en una agenda. Y déjame aderezar este contexto que va a vivir la próxima legislatura con un entorno económico muy volátil en el transcurso de los próximos meses, muy volátil en muchísimos sentidos. La parte internacional, el dólar con movimientos verdaderamente erráticos, es un cóctel realmente complicado para poner sobre la mesa temas trascendentes. A lo mejor nos pasamos esta primera legislatura pues con temas intrascendentes, cuando realmente se tienen que estar discutiendo cosas muy importantes, dada la volatilidad del contexto que estamos viviendo en la parte política, los partidos políticos reagrupándose para ver cómo van a enfrentar este entorno, pero además un desconcierto generalizado en términos del propio gabinete, de qué es lo que quiere proponer este gobierno federal en sus últimos 3 años de gobierno. No toda la agenda la va a dictar esta próxima legislatura. Yo espero que el gobierno federal también tenga, estos son mis temas fundamentales para estos siguientes 3 años. Quienes van a vérsela también muy difícil para mostrarse por un lado como oposición y por el otro como opción política, digamos, constructiva, es el Partido de la Revolución Democrática, que va a traer una sombra atrás, que es López Obrador, que es Morena, en términos de tanto cómo funcionas dentro del Congreso, como las alianzas que llegues a hacer. El PRD tiene que encontrar en esta legislatura un liderazgo y un programa que lo haga diferente de Morena, por otro lado, pero que lo aleje de lo que lo acusaron los sectores de izquierda de ser un modelo colaboracionista con el gobierno del PRI, ¿no? Es una situación muy difícil, lo hemos comentado aquí desde hace mucho tiempo. Ese espacio es el espacio tradicional del PRI. La izquierda en México fue el PRI durante todo el siglo XX. Muchas veces esto hay gente que no lo quiere aceptar, pero así fue como se construyó el partido. Esa era la orientación que le dio Lázaro Cárdenas desde un inicio. Puede ser que se haya ido moviendo, pero continuamente regresaba a cubrir ese espacio. Por eso Morena y López Obrador lo que hacen es irse a un extremo fuera del espacio donde es natural del PRI. Entonces al PRD le queda esa parte y es bien complicado. Si no son agresivos como Morena, entonces caen dentro del espacio del PRI. Y si no quieren caer en el espacio del PRI, se vuelven agresivos y entonces Morena se los come. Entonces es una situación bien complicada. Otra vez, yo creo que lo que conviene ahí es salirse de la discusión normal. Y lo que la izquierda mexicana moderna debería estar planteando es lo que está ocurriendo en la modernidad y no las discusiones de hace 50 años. Entonces, por ejemplo, su tema del salario mínimo, yo francamente creo que no tiene sentido. Creo que valdría más una
posición muy clara en términos de informalidad, de cómo ir incorporando a los informales, de qué vas a hacer con los jóvenes que están estudiando y no van a tener un espacio para poderse desarrollar. Si logran encabezar a los jóvenes en la disputa obvia en contra de los viejos por el problema de distribución del dinero, y pensiones, que esas son las pensiones precisamente, creo que eso les daría un gran lugar para competir. Pero si se van a estar discutiendo sobre el nacionalismo de siempre, que si el petróleo por acá, que si el salario mínimo, ahí no van a ganarle nunca a Morena o al PRI, alguno de los dos les gana. Entonces creo que su salida es a otros temas. Y no menos complicada es la parte del PAN, definir una agenda de qué específicamente quieren, dados los problemas internos que traen, está realmente en chino. Que ahí los problemas no son, digamos, directamente, te diría, ideológicos, no parece haber ningún... Pues es que ya no sabes qué, ellos también defendían lo del salario mínimo. Por un lado, y por otra parte, pues tienen ahí un problema de, por favor, somos un partido de gente decente y resulta que hay un montón que no lo son y que a ver cómo le hacemos para amarrarle las manos, y que ahí están hasta metidos. Candidatos quieren ser, man. Imagínate nada más. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted sobre el tema, el índice de homicidios en el país, una discusión sobre el tema violencia. Esto es Dinero y Poder. El INEGI publicó la cifra de homicidios del año 2014 que proviene de los datos generados por las oficinas del Registro Civil y agencias del Ministerio Público de todas las entidades del país. Se registraron 16 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, lo que representa una caída del 27% respecto a 2012, cuando se registró una tasa de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los 19,669 homicidios registrados en 2014 representan 7,544 menos que 2011 y 6,298 menos que 2012, también 3,394 pues menos que 2013. Una tendencia que es, digamos, muy buena en términos de lo que sería el retorno a condiciones más normales, sigue siendo demasiado alto para la percepción de una sociedad que sigue viendo tanto en el tema del homicidio por razones, digamos, de violencia urbana como tal, como por el tema de crimen organizado, secuestros, etcétera, que sigue siendo en algunas entidades todavía muy peligroso, y peligroso para la propia, no solo la seguridad pública, sino la seguridad nacional. Sí, la buena noticia es que hay una reducción con respecto a 2013, la mala noticia es que eso desapareció en 2015. Es decir, en el transcurso de este año llevamos una tendencia al alza en los homicidios, que no es muy atractiva. Si las cosas no se componen en el transcurso de este año, vamos a acabar igual que en 2013. Entonces, otra vez vamos a estar cerca de los 20 puntos, o perdón, 20 personas muertas o asesinadas, más bien 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es una cifra elevada. Otra vez estamos en el continente más violento del mundo, hay que acordarse, esto no es anormal en América Latina. Es malo, pero así es América Latina por muchas razones históricas, y es algo que no hemos podido controlar adecuadamente. Hay otra cosa que aquí es importante mencionar, y es que INEGI hace esta información con base en los registros que hay de registro civil, perdón la redundancia, y de las procuradurías. Pero hay una cantidad importante de personas que no son registradas en ninguno de los dos lados y que son asesinados. Son los que llamamos a veces desaparecidos, y hay otros que ni desaparecidos están anotados, pero no llevamos un registro adecuado de los muertos. Es una cosa verdaderamente de locos. No hemos logrado que haya averiguaciones previas para cada una de las personas que mueren, de forma que pudiéramos tener un buen seguimiento y saber bien qué está pasando. Nos sigue fallando esto de una manera inexplicable después de tantos años de estar teniendo este problema. Sí urge que haya una inversión muy considerable en términos de recursos, no solamente de dinero, recursos humanos y tecnológicos, para que al menos podamos tener una información decente de lo que está pasando en términos de violencia, y entonces poderlo enfrentar de mejor manera. Esto es todavía un pendiente que tenemos. Ahora, no cabe duda que uno de los aspectos más criticados de las estadísticas en lo general es que los promedios esconden muchísimas cosas. Sí, efectivamente, hemos visto una tasa total
de homicidios por cada 100,000 habitantes decreciente entre 2012 y 2014. En muy buena parte eso se debe a los impactos que tuvieron el combate a este tipo de actos en zonas muy específicas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Monterrey, que más o menos se pudo controlar la cosa. Pero en el promedio, en el resto del país, lo que hemos visto es consistentemente un estancamiento o, en fechas recientes, como lo mencionaba Macario, un crecimiento de la tasa de homicidio, y no solamente de la tasa de homicidio, de los otros dos delitos que más afectan a la sociedad, que es la extorsión y el secuestro. También se observó en esta trayectoria, en esos otros dos delitos, una trayectoria descendente entre el 2013 y 2014, pero en lo que va de 2015 sí se aprecia otra vez una reversión. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, pues sí, puedes atacarlo, pero no puede ser una política aislada, específica, regional, tiene que ser una política global para todo el país y sobre todo consistente. No te puedes detener en esta lucha hasta que hayas alcanzado verdaderamente ciertos tipos de objetivos. Hay entidades en donde la cosa se ha seguido desbordando y te vuelve a levantar el promedio nacional: Tamaulipas, Durango, obviamente Guerrero, Oaxaca, donde las cosas siguen desbordándose y siguen teniendo un comportamiento verdaderamente malo y deteriorándose hacia adelante. No hemos resuelto el problema de fondo, no es que hayamos cambiado las condiciones generales ni de la policía, ni del Ministerio Público, ni de los jueces, y ciertamente no de las prisiones. El tema estaría ligado muy claramente también a la reconstrucción del modelo policíaco a nivel nacional, ¿no? Y parecería ser que entidades que de alguna manera han podido cubrir en forma positiva esta recomposición de sus policías, tienen directamente una disminución sustancial del grado de homicidios y otro tipo de delitos, y aquellas otras que se quedaron atoradas por muchas razones, ¿sí? terminan por generar una mayor cantidad de delitos, o zonas que tradicionalmente han sido violentas y que no han dejado de serlo, fundamentalmente en la parte oriente del Distrito Federal, y también en su contraparte en el Estado de México. Y ahí es donde habría que entender el tema del crecimiento de la violencia, no solamente como un tema de seguridad, sino también como un tema social al cual pues no se sabe bien a bien cómo combatirlo, ¿no? Sí, lo que nos debe quedar claro es que si queremos en serio enfrentar esto, necesitamos tomar decisiones serias que tienen que ver no solo con quiénes van a hacerse cargo de cada uno de estos asuntos y cómo se van a llevar a cabo, sino cuánto dinero le vamos a meter. No hay forma de tener una policía de primera si tú le estás pagando como de quinta. Eso no hay forma de que funcione. Claro. Uno de los casos que han sido exitosos de policía nueva es el caso de Fuerza Ciudadana o Fuerza Civil, que se llama en Nuevo León. Monterrey. Y ahí lo que hicieron fue meterle un dineral a esto, y hay que hacerlo. Hay que pagar a una policía pues que pueda ser suficientemente sólida como para enfrentar a estos criminales. Hay que evitar que los jefes de las policías, no solo las secretarios de Seguridad Pública, sino sus jefes como presidentes municipales y gobernadores trabajen con el crimen organizado, porque si no, no hay solución. Pero sí hay que invertir, y la inversión es seria, es decir, nosotros necesitamos invertir al menos 3 puntos del PIB en esto. Eso es lo que invierte un país más o menos decente. Nosotros invertimos entre seguridad pública, procuración de justicia, defensa nacional y similares, menos de 1 punto del PIB. Claro. O sea, hay que multiplicar por 3 el gasto. Todo el mundo siempre se queja de que los impuestos son muy altos y demás. Bueno, si no pagan impuestos, van a tener que pagar extorsión. Ahí escojan lo que prefieran. Yo sigo insistiendo que los impuestos son más baratos. El bandido, que es el gobierno, siempre es más suave que los otros. Entonces, siempre y cuando el gobierno no se convierta en un bandido aliado con los bandidos, que es otro problema. Ese es el peor escenario. El sector privado se gasta 6% del PIB en precisamente inseguridad. Todos los años, 6%. Eso es 6 veces más de lo que se gasta el gobierno. Y se lo gasta directamente pagando extorsiones o con las pérdidas o robos que sufre, en sobreinvertir en seguridad. Supuestamente cuando pagas impuestos, pues es algo que ya te tienen que dar. No, tú te tienes que contratar tu propia seguridad. Ese tipo de sobreinversión afecta a otras decisiones económicas en el país, no cabe la menor duda. Y sí, efectivamente, si queremos que este porcentaje se reduzca, hay que aumentar el otro, porque el 3% es inamovible. Hay creo que 2 estados que van a tener que, dentro de unos cuantos días o meses, replantear toda su estrategia de seguridad a partir de la llegada de 2 gobernadores, que es el caso de Michoacán
con la figura de Silvano Aureoles, que ya ha actuado desde hace varias semanas pues prácticamente como gobernador en funciones, y el caso de Héctor Astudillo en Guerrero, que también le urge entrar para empezar a armar lo que pues finalmente han hecho los gobernadores que han decidido que hacen las cosas en colaboración con el gobierno federal y no en contra del gobierno federal. El caso que más claro es el de Gabino Cueco en el tema que ya hemos manejado en otros programas de la reforma educativa, y donde dijo yo me alineo. Hay gobernadores que no lo quieren hacer todavía, que se resisten. Ahí hay hoy dos fichas que creo que son muy importantes y que le resultaron al gobierno en términos de elecciones. Héctor Astudillo en Guerrero y, por supuesto, el propio Silvano Aureoles del PRD en, ahora sí que, línea directa con Los Pinos, ¿no? En lugar de los otros dos que estuvieron antes, no los interinos, sino los dos anteriores, que estaban en contra del gobierno. Confrontación directa con Guerrero enfrentado, y Vallejo pues no estaba en contra del gobierno, sino a favor de los otros. Trabajando con los otros. Entonces, bueno, esto ya cambia, vamos a ver si se pueden poner de acuerdo, y hay que insistir en que se necesitan ir mejorando las condiciones en toda esa región, desde Michoacán hasta Chiapas, en términos de control del poder, para que puedan funcionar. No hay otra manera de resolver en esa región las dificultades. Es un asunto distinto del que enfrentan en el norte del país, en donde son otras las dificultades asociadas con violencia, y hay que recordar que el punto nodal de todo esto es que el Estado de México, Morelos y Distrito Federal no se nos vayan a derrumbar, porque ahí tenemos una cantidad muy grande de población, muchas dificultades logísticas. Entonces convendría que no se nos vayan a distraer nuestros gobernadores, el de Estado de México, el de Morelos y el del Distrito Federal, que los tres como que luego andan pensando en Los Pinos. Antes de pensar en eso, tienen que mantener funcionando esto, y en principio en materia de seguridad. Discutíamos la semana pasada de las condiciones que hay que tener para sacar de la pobreza a mucha gente que vive precisamente en esa zona sur del país. Bueno, más allá de las carreteras y los puentes y los almacenes y las bodegas que le tiene que entrar el sector público y de manera decidida, es las condiciones de seguridad. Tú puedes tener las mejores carreteras, pero si son intransitables porque te asaltan, como es el caso, por ejemplo, de la autopista del Sol, bueno, pues entonces da lo mismo que la tengas o no. La mayor infraestructura que se requiere en estos momentos, precisamente en esos lugares, es la de seguridad. De hecho, se fueron empresas muy importantes de consumo de toda la región de la Tierra Caliente, como le llaman, de Arcelia y alrededor. No, y se fue también de Oaxaca. Fue un éxodo de empresas comerciales y de industria brutal, como no se ha tenido parangón en la historia de esos dos estados durante 2013 y 2014. Y volvemos a esa relación directa que hay también entre penetración de crimen organizado en sociedades pobres, en donde se tiene una materia prima, digamos, desgraciadamente hay que decirlo así, que le sirve para seguir funcionando, así como al modelo corporativo le servía los pobres para ello. Es lo mismo, es más o es menos lo mismo. Ahí está, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted un evento histórico, por supuesto, la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, lo que esto representa también, por supuesto, para México, pero más allá de pues lo que muchos dicen hoy, ahora sí, el fin de la Guerra Fría contra el último país que quedaba ahí enfrentado a Estados Unidos, queda solo Corea del Norte y ese es otro problema. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Estados Unidos y Cuba reiniciaron sus relaciones diplomáticas después de 54 años. El lunes la bandera cubana fue izada frente a su embajada en la Unión Americana durante la ceremonia de reapertura de la sede diplomática en Washington. En el acto estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez. La embajada de Estados Unidos en Cuba también reabrió el lunes en La Habana. La ceremonia será el próximo 14 de agosto, cuando asista allí a La Habana el secretario de Estado John Kerry. Algo pasó, pero finalmente, pues lo que muchos creíamos que iba a suceder por ahí de 1990, diciendo, bueno, ya se cayó la Unión Soviética, se vino abajo el muro de Berlín, abandonaron todos el modelo del socialismo realmente existente, como lo llamaban, los chinos, que eran, digamos, lo que economía podía haber sido la actuación, dijeron que ellos se quedaban con el modelo autoritario, pero abrían el mercado. Y de repente, bueno, pues Corea del Norte era la única que quedaba y Cuba, decíamos, pues Cuba va finalmente, Fidel Castro, a doblar la mano. El modelo cubano, quizá como excepción frente a todo esto, se sostuvo durante largo tiempo, por lo menos toda la década de los 90 solito, ya no podía voltear a Rusia y menos cuando era
la Rusia de Gorbachev o la de Boris Yeltsin. Y en condiciones muy precarias, ¿eh? En condiciones muy precarias, pero se le apareció Hugo Chávez en Venezuela y lo salvó como tal. Raúl Castro termina sustituyendo a Fidel y mantienen esta situación de ¿y ahora para dónde volteamos? Hasta que se les acaban las fichas y terminan viendo a un Obama que está interesado también en un triunfo en política exterior y les dicen ¿y qué tal si terminamos este viejo pleito de la mejor manera? Y abrimos esto, claro, todavía con el gran interrogante si va a poder mantener en una Cuba sin bloqueo y con medios de comunicación, con Internet abierto, un modelo en América Latina de control férreo de lo que sería el poder político con una apertura. Dicen, bueno, Venezuela lo está haciendo a pesar de tener ya una economía totalmente en la debacle, ¿no? Sí, cuando en 1990 Cuba se ve forzada a tratar de buscar una solución porque ya no podían vivir de la Unión Soviética, que ya no existía, todavía Fidel estaba relativamente joven y aguantó 10 años obligando a los cubanos a vivir lo que allá llamaron el periodo especial, que fue una verdadera tragedia, destruyó a la sociedad cubana, es cuando empiezan a requerir apoyo de sus familias que están fuera del país para seguir vivos. Muchos se nos vienen a México, por ejemplo, otros se fueron a Estados Unidos, está verdaderamente serio. Y cuando Chávez gana y va a pedirle pues, el respaldo ideológico a Fidel Castro, Hugo Chávez, pues a cambio va la lana, ¿no? Y con eso aguantaron muy bien hasta que viene el problema del fin del petróleo caro, el fin del modelo de Chávez y el fin de Chávez literalmente. Ya no pueden vivir de eso, ya no está Fidel. Y entonces, pues la única salida, como dice Estados Unidos, no pueden mantener un sistema autoritario del estilo que tienen. Si las relaciones efectivamente se fortalecen entre Estados Unidos y Cuba. No sé exactamente cómo estén pensando hacer ese proceso de transición. Yo me imagino que Cuba está pensando una cosa, Obama está pensando otra, y los que lo van a suceder el próximo año están pensando otras distintas. Entonces creo que ahorita va a ser así una especie de quien vive. Obama va a estar feliz festejando que lleva 2 grandes triunfos internacionales, que los dos, según buena parte de los analistas, son 2 tragedias, ¿no? Es decir, el arreglo con Cuba no beneficia a los cubanos, el arreglo con Irán no garantiza la paz en Medio Oriente, y el tratamiento a Putin lo que está garantizando es una guerra en Europa. Pero Obama está feliz y pues los que lo siguen lo festejan. Yo espero que estemos equivocados nosotros y Obama tenga razón y el futuro sea color de rosa. Mira, peor de cómo está la situación económica en Cuba no puede estar. Entonces cualquier... No? Bueno, sí todo siempre puede ser peor. Bueno, pero cuando estás en esas condiciones, yo creo que cualquier cosa que le inyectes en el margen te vas a sacar de una manera pero además, interesantísima. Si se termina con el bloqueo, claro, comienza a llegar con lo que llegue, la gente se va a sentir bien, como dice, con 3 cacahuates. O la diáspora cubana, que de repente ya pueda entrar y salir y enviar dinero, vas a transformar. La gente va a estar más contenta. Que ya puedas venderle puros a Estados Unidos. No, pero es que es un mercadotote. Es un mercadotote, pero basado fundamentalmente en 3 industrias. Turismo. Yo creo que el turismo en Cuba va a despegar de una manera brutal y va a ser una competencia directa para nuestro propio Caribe o complementaria, dependiendo cómo lo veamos hacia adelante. Pero sin duda alguna van a llegar muchas inversiones y van a mejorar notablemente, bueno, todo tipo de infraestructura, hasta los coches en los que se transportan los turistas y todos los servicios alimentarios que hay alrededor de eso y, como le dicen, la hostelería. 2, servicios de valor agregado médicos. Hay una demanda muy fuerte de médicos cubanos por la preparación que tienen, por los desarrollos en investigación, y así como hay unos servicios de exportación en India de todo lo que tiene que ver con computación y etcétera, en el caso de Cuba también se pueden empezar a prestar servicios que pueden significar ingresos muy importantes para su población en ciertos estratos profesionales. Y bueno, la parte agropecuaria, que depende fundamentalmente de 2, el tabaco y los puros y el azúcar, que está en condiciones realmente deplorables el mercado del azúcar y en el margen pues va a seguir empeorando. Entonces es básicamente eso, turismos y servicios profesionales, no hay mucho más para dónde hacerse. Pero es un país pequeño de 10 millones de habitantes. Alcanza sin duda. Sí, para dar y yo repartir. creo que pueden mejorar muchísimo. No pueden, como bien dijo Ernesto, empeorar mucho del camino en el que los llevó la dictadura castrista. Creo que cualquier otro movimiento los va a poner en una mejor situación. Les va a costar muchísimo trabajo regresar al nivel que tenían antes de Castro.
cuando eran el país más desarrollado de América Latina, incluso en algunas áreas por encima de Argentina, que era, pues todavía estaba en buen momento. Para que regrese Cuba a eso va a ser muy difícil, pero al menos que ya no sigan viviendo la tragedia que significaron. Así es, tendrán que vivir una transición, decían, similar. Lo que pasa es que no tienen el apoyo que lo tuvo la República Democrática Alemana. O sea, el momento en que Alemania se unifica y como un solo país entre la federal y la democrática, tienes prácticamente cruzando lo que era el muro una economía y un nivel de vida y determinado tipo de tecnología que lo que tenía que hacer era tirar todo a la basura. O sea, no puedes rescatar, y eso que el caso de la RDA no era tan grave como el de Cuba, no puedes rescatar prácticamente nada y tienes que empezar a reconstruir. Claro, una Alemania federal con los recursos y un modelo de unificación que les funcionó correctamente para pues, plantearse lo que hoy son, ¿no? Como los líderes en la Europa. Bueno, pues hoy Cuba va a tener que empezar así, en tema de autobuses, lo que decías, infraestructura, carreteras. ¿Sabes cuál es el bien más escaso hoy? Excusados. Se te rompe un excusado que tiene 54 años o más y no hay excusados para sustituirlo. Sí, ese tipo de estás situación, hablando de servicios básicos que se quedaron atorados ahí y que tienes que romper, deshacer para empezar otra vez a construir y que no este modelo de construcción termine beneficiando también a la mayoría de los cubanos y no otra vez a élites que de alguna manera pues fueron los que ocasionaron finalmente la ruptura del viejo modelo. El símil más cercano para las dos Alemanias es las dos Cubas, la que vive en Cuba y la que vive en Miami. Sí, la que vive en Miami tiene la inteligencia y la generosidad de sacar adelante a Cuba, olvidándose de los 50 años que pasaron, o 60, hay un futuro interesante. Sí, los cubanos de Miami van a actuar como muchos de sus líderes lo han hecho, tratando de vengarse de los hermanos Castro y de los demás, pues esto va a ser una tragedia. Entonces, ojalá y en el grupo cubano en Miami haya esta visión de, bueno, ya no importa cómo estuvo, mano, vamos a ver qué hacemos para que esto funcione hacia adelante. Va a haber, me imagino, paulatinamente disputas legales serias alrededor de toda la industria que expropió el señor Castro y nunca pagó, desde la Bacardí, los puros y demás, las petroleras. Que no es cosa menor. Entonces vamos a ver cómo encuentran un arreglo. Ese arreglo va a ser clave en cuál va a ser el proceso de transición y en qué dirección mueven al gobierno cubano, ¿sí? A un sistema, digamos, tipo así, mexicano, nicaragüense, ¿no? Esto, lo que fue la Revolución Mexicana aquí, ¿no? O sea, no exactamente autoritario, comprador de voluntades y demás, eso les da pues 10 años más, o si de plano se mueven hasta la democracia, cosa que va a ser dificilísimo de administrar. La clave en esto es el servicio secreto cubano, ¿eh? Esa es la parte que es importante. Pero hay que tener cuidado. Sí, claro, bueno, pues finalmente lo que le sucedió a Rusia. Sí, es correcto. Es el retorno de los comunistas disfrazados. Que luego se puede transformar en una mafia verdaderamente inmanejable. Por eso. Ahora, el otro parangón de países que más o menos se parecen pero son diferentes es Corea del Norte y Corea del Sur. Tú puedes encontrar en esos dos grandes modelos bajo una misma población después de 30 años diferencias hasta en la estatura y en el peso de la propia población, de lo que es comer bien y lo que es tener una infraestructura. Encuentras a alguien de Corea del Norte para poderlo pesar, porque pues, no los dejan ni salir. Pero ahí el problema, insisto, se trata otra vez de esta situación de cómo resuelves un problema de integración, política, decía Macario con los cubanos de Miami, por ejemplo, de integración política, reconstruyendo finalmente un modelo de lo que era, digamos, una nación unida. Hay que recordar que finalmente el modelo de la Revolución Cubana generó no solamente la huida de los cubanos, sino la construcción de una Cuba alternativa en Miami, en todos sentidos, en términos de educación, de nivel de vida, de inversiones, etcétera, y que ahora tienes que volcarla a un lugar en el que hay que comenzar otra vez prácticamente de cero, porque toda la infraestructura que tienes ahí no sirve para nada, sirve simplemente para mantener vivos a la gente que está ahí, pero no como modelo, y vas a tener en ese sentido que romper todo. A mí lo que me queda muy claro es que aquí sí, tecnologías como el Internet, la entrada de televisiones, etcétera,
te va a hacer un cambio hacer, brutal. es un cambio brutal que no te va a permitir mantener un modelo autoritario, que es un poco lo que la élite de la Revolución Cubana quiere hacer, porque voltea a ver el modelo chino y cree que lo puede reproducir ahí. Oye, ¿tú crees que México tenga algún papel que jugar en este proceso de transición o simplemente lo vamos a ver por televisión? Yo creo que ya no, pero estaríamos viendo, digamos, a un país o una diplomacia mexicana que tendría que empezar también a jugar un papel diferente frente a Cuba y frente a Estados Unidos. La sacaron de la jugada, era obvio que México era la triangulación, hoy ya no lo es, ¿no? Ahora, una cosa importante, fueron 60 años casi de adoctrinamiento ideológico en Cuba, entonces no sabemos exactamente cómo piensa la población cubana en su mayoría. Volteen a ver a Venezuela, en donde tienes dos grupos, verdaderamente dos grandes grupos que van a terminar con una guerra civil. Vámonos a una pausa y de regresar platicamos con usted sobre pues, la Alianza Transpacífico, opciones de orden económico importantes en un mundo todavía atorado en la crisis de 2008. Esto es Dinero y Poder. El gobierno de los Estados Unidos espera definir pronto un pacto comercial con otras 11 naciones de la cuenca del Pacífico y enviarlo al Congreso para ser aprobado antes de final de este año, si es que le van a aprobar algo al señor Obama. Este acuerdo cubriría el 40% de la economía mundial y es fundamental en los esfuerzos del presidente Obama para acercarse más a Asia y equilibrar la influencia con China. Bueno, yo creo que ahí estamos metidos otra vez en el tema chino, ya cambiamos Grecia por China, ahora estamos metidos en el problema chino, pero un problema bastante complicado en función también de lo que representa el último año de gobierno de Barack Obama. Tiene un Medio Oriente que le explota, un acuerdo con Irán que decíamos hace un momento, pues está ahí en duda si se puede instrumentar o no, baja las tensiones, pero también genera un problema adicional. Este acuerdo, si digamos, y esperemos que funcione, lo hace en los próximos años, Irán tiene la posibilidad de inundar el mundo de petróleo o de aumentarle más su capacidad. 1 millón de barriles adicionales al día. Nada más. Y por otro lado, tienes toda esta área del Pacífico que para Estados Unidos es fundamental porque representa un modelo, digamos, de crecimiento económico común, de alternativas de inversión que no puede hacer a un lado en un momento en donde Europa, por supuesto, sigue estando muerta, al menos para la economía norteamericana, ¿no? Sí, la idea del acuerdo transpacífico es muy importante por eso. Nosotros entramos, digamos, un paquetito de países latinoamericanos, México, Colombia, Perú y Chile. Pues todos tenemos un cachito de Pacífico. Ecuador no quiso porque es del otro equipo, ¿no? Es de las viudas de Chávez, vamos a decirlo así. Yo espero que en algún momento se sumen porque les convendría. Y la idea es tener una asociación que pueda enfrentar un poco a China en materia de comercio internacional, no necesariamente para cuestiones agresivas, sino precisamente para impedir que la actitud agresiva de China se vaya a convertir en un problema que supere el asunto comercial para convertirse en un asunto militar. De hecho, la semana pasada había información acerca de cómo China está perforando ya bases petroleras justamente en donde está la mitad de distancia con Japón, lo cual ya es un problema bastante serio. Los chinos quieren seguir en esto. Acuérdense, comentaba yo la semana pasada, China ya está creciendo por ahí del 4% anual, con eso no alcanza. Va a crecer menos en el futuro próximo porque ya está perdiendo población en edad de trabajar, entonces ya no va a poder sostener su ritmo. Y esto lo que va a hacer es un problema serio para Xi Jinping, que puede usar el expediente tradicional de un gobierno autoritario cuando la economía se hunde, que es conseguir un enemigo. El enemigo puede ser cualquiera, desde Vietnam hasta Japón o los Estados Unidos o el que sea, y esto nos podría meter en un problema serio. Entonces, por eso es tan importante esta idea del Transpacífico. No, estás viendo muchas caricaturas de villanos. No, la idea del TPP, sí, efectivamente, es probablemente contrarrestar algo a China, pero hay en el fondo raíces muy importantes del libre comercio que nos pueden hacer una mucho mejor zona y más competitiva. Ya lo somos de facto Canadá, Estados Unidos y México en muchas industrias, especialmente en el sector automotriz. Pero si, no es gratuito y nada más que tengamos hacia el Pacífico Colombia, Perú, Chile y México. Hay un comportamiento macroeconómico y un grado de apertura que nos han hecho ser economías bastante más eficientes que las del otro lado. En la medida en que Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Paraguay, todos esos, que les da roña el comercio exterior.
no han tenido una capacidad de crecimiento y de penetración, más que en el caso de materias primas, no han desarrollado industrias de valor agregado que efectivamente puedan competir a nivel internacional. Sí hay ciertos detalles del TPP que nos abren una oportunidad en Australia, en Nueva Zelanda, tomado en cuenta que van a venir muchos productos, especialmente en la parte cárnica, en la parte de leches, que son muy buenos, o en la parte de maderas, del caso chileno, y de frutas y verduras y hasta de vinos, que también son muy buenos. Pero a cambio de eso, México sí tiene una oportunidad que no debemos soslayar. Hemos estado los últimos 22 años metidos en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos como si fuera el único parangón. Efectivamente tenemos otros 45 tratados de libre comercio con 45 países adicionales, pero esta es la primera vez que tenemos una oportunidad de conformar un bloque un poco más grande que solamente Canadá, México y Estados Unidos para efectivamente volvernos más competitivos. Ahora, ¿qué pasa con esta economía mexicana que, bueno, otra vez volvemos al punto, montados en Estados Unidos, jugando con los Estados Unidos, y es gran parte, y esta triangulación en donde productos que vienen fundamentalmente ahora de China con problemas muy serios. Para eso sirve. Sí, problemas muy serios para la triangulación. Para el mecanismo, precisamente, de productos que están totalmente fuera de mercado porque pues, te ponen precios con los cuales es imposible competir. Frente a esta situación donde México requiere de alguna manera también entrarle a ese tipo de mercado porque pues lo necesita como parte de este modelo de expansión. ¿Qué es lo que tiene que hacer México frente a esto? ¿Apostar más canicas a este acuerdo transpacífico? No, es que fíjate, ¿cuál es el organismo ahorita para regular eso? Es la OMC. No sirve para nada la Organización Mundial de Comercio. Pues ahí de repente en algunos paneles, después de 4 o 5 años de deliberación, pues simplemente ya para 4 o 5 años te desapareció una industria completa si te están haciendo efectivamente dumping. Una organización como el TPP, si efectivamente le llevamos hasta sus últimas consecuencias, sí le puede decir a China, ¿sabes qué, cuate? Aquí no vas a triangular, al menos en estos 11 países, simplemente, 12 con Estados Unidos, no vas a poder hacer ese tipo de triangulaciones ni ese tipo de trampas en ninguno de ellos, como bloque y actuando relativamente rápido. Estados Unidos paró el acero chino hace 2 años. Nosotros apenas estamos empezando a ver si le vamos a imponer algún tipo de arancel. Actuar en bloque en ese sentido yo creo que puede coadyuvar muchísimo si es que efectivamente los chinos se vuelven locos, como ya lo están haciendo en muchos de las materias primas. Yo me gustaría regresar a esta visión un poquito más amplia. Además del libre comercio, hay otro montón de cosas que hay que cuidar en cuestión internacional, y frente a eso, China ha estado trabajando en construir un bloque que pueda enfrentarse a Occidente, y para eso inventó su banco de desarrollo con los BRICS. BRICS, porque ya sumaron a Sudáfrica. Y aquí creo que es importante recordar que todos esos países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos, incluyendo Rusia, tienen un ingreso por habitante del tamaño de México o menor. Es decir, son todos países que a duras penas la van librando, no son países ricos. Uno tiene en mente a Rusia pensando como cuando era la Unión Soviética, que era la segunda potencia mundial. No es la Unión Soviética, no es una potencia, a duras penas tienen para comer, porque tienen que gastar mucho en su ejército, que eso sí lo tienen. Entonces, pues Rusia no puede competir mucho. China, que venía creciendo muy rápido, ya se atoró, y un monstruo de 1.300 millones de habitantes, moverlo no es sencillo. La India tiene 1.200 millones de habitantes, con un ingreso por habitante de la 4ª parte de nosotros, y Sudáfrica, pues apenas está empezando a competir. Entonces, que te faltó Brasil, que es Brasil es peor. Sí, Brasil es peor porque Brasil le vendía a China. China no compra, Brasil no vende. Brasil tiene este año muy probablemente una contracción de 2% del PIB, ese es el tamaño. Después de contraerse el año pasado. Para los que se quejan que nosotros crecimos 2 este año y 1 el año pasado, y se achicaron 1 el año pasado y 2 este. Pero crecieron más en el pasado. Sí. Pero nada más 2 o 3 años. Y los próximos años van a ser peor para ellos porque ellos empiezan a perder población en edad de trabajar a partir de 2018. En consecuencia, tampoco pueden mantener su ritmo de crecimiento, no son competitivos en la industria, lo hemos visto en una gran cantidad de ocasiones. Lo que venden son materias primas están muy baratas y van a estarlo los próximos años. Brasil enfrenta 15 años de mala economía, no es 1 o 2, van a ser 15. Esos 15 son los que nosotros tenemos de espacio. Precisamente esa es la gran ventana de oportunidad que hay ahorita, y por eso creo que es relevante entender lo que está ocurriendo en estos conflictos de libre comercio y acuerdos y demás, que son muy grandes, porque de lo que se trata es de ver cómo va a ser la economía del mundo los próximos años. Entonces, donde todo el mundo veía a China como la economía que iba a dirigir el mundo, bórrenlo.
regresa a Estados Unidos a esa posición y lo que va a ser muy importante es cómo va a manejar Estados Unidos su posicionamiento mundial con el próximo presidente, y no con este. El próximo, que puede estar 2 periodos, o sea, 8 años, pues determinan buena parte de estos 15 años a los que me refiero. Híjole, qué miedo que sea alguien como Trump, mano. Pues, sí, o puede ser la señora Hillary Clinton, a mí me da más miedo eso. No, ya sé, Macario preferiría a Trump, pero vamos No. Ahora, no, pero nos va a salir otra vez como el Obama aquí de buena gente con Putin. Putin ya amenazó a Suecia que si hace negociaciones con la OTAN, va a haber guerra. Eso es un problema mayúsculo. Digo, ya no estás hablando aquí de que está bien, pero no se te peló el Chapo. No, pero no vas a resolver un problema en esa naturaleza diciéndole aquí está el país más poderoso del mundo y te voy a acabar. No, tampoco, pero no puedes hacer eso. Ya que se quiten del Yo tapete, quiero ver, bueno, si prefiere a Rick Perry. Los republicanos tienen más candidatos. No, pero hay los republicanos tienen más candidatos para presidente que afiliados al partido. Entonces, y más candidatos pro-latinos que los demócratas, ¿eh? Bueno, Jeff Bush tienen también los contrincantes. No, nada más. Es el candidato de Macario. Rubio, está Cruz. Ahí está. Hay varios. Ahí está Tomás Cruz. Partido Republicano. Que no les guste, yo quiero. Bueno, ahí estamos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes. Gracias, muy buenas noches.